Hola, muchas gracias por visitar el canal. Tenemos ahora un ejercicio en donde nos piden para este circuito determinar las ecuaciones de mallas y averiguar el comportamiento del voltaje en el tiempo y de una vez bosquejar su gráfica. Aquí este circuito se caracteriza por tener un solo elemento que almacena energía, por lo tanto es un circuito de primer orden, un sistema de primer orden. Y la entrada va a ser un escalón porque se trata de una pila de 9 volts. Ok, los valores de los resistores son de 100 ohms. El inductor tiene un valor de 100 milihenries, que es equivalente a 0.1 Henry. Vamos a manejar entonces aquí, indicarlo en la unidad apropiada. Y la corriente del inductor, es así, nos dicen que va así en el instante cero. Es de 10 miliamperes, es decir, 0.01 amper. Bueno, entonces vamos a resolver por el método de mallas. Vamos a aprovechar entonces que esta corriente tiene eh, este sentido. Entonces la misma corriente que atraviesa al inductor es la misma corriente que atraviesa al resistor R2. Ok, entonces aquí voy a definir a este nodo como nodo X y voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo X. Ok, previamente, para empezar el método hay que proponer las corrientes de mallas. En otros videos ya he mostrado que las proponemos en el sentido de las manecillas del reloj. Muy bien, y ahora entonces para los elementos que están entre dos mallas, nos apoyamos con la ley de corrientes de Kirchhoff. En el nodo X tenemos que entra la corriente I1, sale la corriente IL y sale la corriente I2. Ok, son todas las corrientes involucradas, eso tiene que sumar cero, es decir, IL, que es la corriente y los elementos que están entre la malla 1 y la malla 2, va a ser I1 menos I2. Esto es importante porque esta corriente hay que escribirla en términos de las corrientes de mallas. Y ahora vamos a indicar para el inductor el voltaje en las terminales del inductor, que está ya dada por la corriente del inductor, es proporcional a la inductancia y a la derivada de la corriente que atraviesa a ese inductor. Ok, y aquí voy a tomar en cuenta que IL es esta diferencia. Entonces el voltaje del inductor es L por la derivada de la diferencia de I1 menos I2. Muy bien, y ahora aplico la ley de voltajes de Kirchhoff para cada malla. Muy bien, entonces en la malla 1 tendría BF menos la caída en el resistor del voltaje en el resistor 1. Ok, ¿por qué va a ser una caída? Porque aquí por donde entra la corriente, primero la polaridad va a quedar de esta forma, donde entra es mayor potencial, voy de mayor potencial a menor potencial, entonces ahí tengo una caída. Y voy a expresar este voltaje en términos de la resistencia R1 y la corriente I1. Muy bien, para el elemento que está entre estas dos mallas, así quedaría la polaridad, y de una vez vamos a indicar la polaridad para R3, quedaría de esta manera. Muy bien, entonces termino de aplicar la ley de voltajes para la malla 1. Ok, la caída en el resistor 2 va a ser menos R2 por la corriente que lo atraviesa, que es aquí la corriente neta, y L menos el voltaje del inductor. Ok, vamos a ponerle entonces aquí números. BF
que es 9, menos R1, que es 100, por I1 menos R2, que es 100 por IL, que es I1 menos I2, menos BL, que nos queda como L, que es 0.01, por la derivada de la diferencia de I1 e I2 respecto al tiempo. Ok, aquí nada más me falta hacer algunas operaciones. Entonces primero tendría 9 menos 100i1 menos 100i1 más 100i2 menos 0.1 por la derivada de i1 respecto a tiempo más 0.1 por la derivada de i2 respecto a t igual a 0. Ok, voy a mover todos los elementos que tienen i1 e i2 al lado contrario y divido todo entre 0.01. De esa forma, entonces el primer término sería d1, perdón, la derivada de i1 respecto a t menos derivada de i2 respecto a t. Luego aquí se suman los que tienen i1, entonces me daría más 200i1 menos 100 i2 ok, dividido todo entre el punto 0,1 para que esto de coeficiente me quede 1. Aquí tendría que 200 entre punto 1 me da 2000, y aquí me daría 1000 igual a 9 entre punto 0,1 me da 90. Ok, esta es la primera ecuación de malla. Ok, esto vamos a resaltarla. Y vamos con la ecuación para la malla 2. Para la malla 2, entonces aplicamos ley de voltajes. Entonces, en la malla 2, sobre el resistor R3 tengo una caída, que ese voltaje va a ser menos R3 por I2. Luego aquí voy de menos a más, entonces es una elevación de voltaje sobre BL, o mejor dicho, una elevación de voltaje que vale BL. Y luego aquí voy de menos a más, esa elevación de potencial es R2 por IL, y ya no tengo más elementos ahí involucrados. Muy bien, entonces menos R3 por I2 sería menos 100 por I2. Y luego BL, pues dijimos que era L, que es 0.1 por la derivada de la diferencia de I1 menos I2 más R2, que es 100 por IL, que es la diferencia de I1 con I2. Ok, entonces aquí realizo, ok, vamos a realizar las operaciones. Tendría menos 100i2 más 0.1 derivada de I1 respecto a t menos 0.1 derivada de I2 respecto a t más 100i1 menos 100i2 igual a 0. Ok, entonces ordeno, divido todo entre punto 0,1. Entonces derivada de I1 respecto a el tiempo menos derivada de I2 respecto al tiempo. Ok, aquí luego tengo más 100i1, pero al dividirlo entre punto 0,1 me queda más 1000i1 .
Y luego aquí tengo este término con I2 y este término con I2. Sería menos. Serían menos de 200 entre 0.01 serían 2000. Y 2 igual a 0. ¿Ok? Aquí está la segunda ecuación de malla. Ahora lo que voy a hacer es convertir cada ecuación o pasarla a su forma representación en dominio de S, en Laplace. Entonces la transformada de Laplace de la primera derivada de I1 es S por I1 de S menos I1 de 0. La derivada de esto, tomando en cuenta aquí el signo negativo, entonces me quedaría menos S por I2 de S más I2 de 0. Y luego 2001 me quedaría más 2001 de S menos 1002 de S. Y la transformada de Laplace de una constante es la constante sobre S. Entonces aquí me queda 90 entre S. Ok, aquí entonces voy a tomar lo que tiene I1 de S, que es este término, y factorizo. Entonces aquí al factorizar tendría I1 de S, que multiplica a S más 2000. Luego tomo los que tienen I2 de S, que es este término. Ok, y este término, entonces ahí me queda menos I2 de S por S más 1000. Observe que factorizo también el signo negativo. Y 1 de 0 y 2 de 0 los voy a mover al lado contrario. Ok, entonces me quedaría 90S menos I1, perdón, más I1 de 0 menos I2 de 0. ¿Cómo encuentro esto de aquí? Ok, voy a regresar entonces a la imagen del circuito original. Ok, entonces la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo X también se tiene que cumplir para el instante 0. Entonces, si yo tengo IL de 0, tiene que ser igual a I1 de 0 menos I2 de 0. Pero IL de 0, si nos dicen que vale 0.01. Ok, entonces I1 de 0 menos I2 de 0 vale 0.01 amperes. Ok, eso es lo que voy a meter entonces en la ecuación de Laplace. Ok, entonces nada más agrupo. Bueno, primero I1 de S por S más 2000 menos I2 de S por S más 1000 va a ser igual a 90 sobre S. Y ya vimos que esto vale más 0.01. Y nada más ahora expreso lo que es el lado derecho como, bueno, resuelve la fracción algebraica. Entonces aquí me quedaría como un denominador, es S por 90 más 0.01 por S. Ok, y el lado izquierdo me queda idéntico. Y 1 de S por S más 2000 menos y 2 de S por S más 1000. Hagamos lo mismo con la ecuación de la malla 2. Ok, entonces la ecuación de la malla 2, al pasar a Laplace me quedaría como S por I1 de S menos I1 de 0. Aquí me quedaría menos S por I2 de S más I2 de 0 más 1000 y 1 de S menos 2000 y 2 de S igual a 0.
De aquí voy a agrupar primero lo que tiene I1ds, que serían este término con este término. Entonces aquí me quedaría I1ds por S más 1000 menos I2ds por S más 2000, porque es este término y es este otro de aquí, los que debo de factorizar, que tienen I2ds. Y 1 de 0 y 2 de 0 los muevo al lado contrario. Y entonces aquí ya me quedó I1ds por S más 1000 menos I2ds por S más 2000 es igual a 0.01. Esta es la segunda ecuación en forma de Laplace. Y aquí vamos a trabajar todo en forma matricial. Ok, entonces el primer renglón de mi sistema va a ser S más 2000 menos S más 1000 ok, luego aquí voy a tener mi vector de incógnitas, que es I1ds e I2ds. Ok, aquí ya 90 más 0.01 entre S. Ok, este es 0.01S sobre S. Y los elementos de el segundo renglón van a ser S más 1000 menos S más 2000. Y aquí ya 0.01. Ok, esto es para poder visualizar mejor mi sistema. Y ahora resolvamos con el método de Cramer. Ok, para el método de Cramer primero establezco el determinante del sistema, que va a tener los elementos de este arreglo. O sea, S más 2000 menos S más 1000, S más 1000 menos S más 2000. Ok, aquí entonces me quedaría este por este. Entonces voy a poner primero el signo, luego S más 2000 al cuadrado. Y luego aquí al multiplicar este factor por este factor, y en esta dirección se cambia el signo, entonces aquí me quedaría más S más 1000 al cuadrado. Ok, aquí no queda otra más que hacer el desarrollo. Entonces aquí, al desarrollar todos los elementos van a ser positivos y por este signo van a ser negativos. Ok, entonces me quedaría menos S cuadrada menos 4000S. El cuadrado de 2000 son 4 millones. Y ahora desarrollo este binomio. Este me va a quedar como más S al cuadrado más 2000 por S. Aquí era positivo, perdón, porque es el cuadrado de 2000. Y el cuadrado de 1000 es un millón. Y reducimos términos semejantes. Aquí hay este con este. Y luego 4000 negativo con 2000 positivo me va a dar menos 2000 positivo, negativo. 4 millones. Este es negativo, sí es cierto. Sí, estaba bien aquí.
menos 4 millones con 1.000.000, perdón, me da 3 millones. Ok, y nada más factorizo. Entonces, determinante del sistema va a ser factorizo el 2000, negativo. Y adentro me va a quedar S más 1500. Hago el determinante de I1 de S. Entonces este renglón, perdón, esta columna lo sustituyo por este elemento, por esta columna de aquí. De tal forma que me quedaría 90 más 0.01S entre S. Abajo me quedaría 0.01. Aquí me quedaría menos S más 1000. Y abajo me quedaría menos S más 2000. Ok, entonces aquí desarrollo. Este factor por este factor me va a dar menos. Ok, el numerador va a ser 90 más 0.01S entre S por S más 2000. Y al multiplicar este por este y cambiar el signo, porque en esta dirección es positivo, bueno, lo que me queda le multiplico por un signo menos, me quedaría más 0.01 por S más 1000. Muy bien, hago el desarrollo que tengo aquí. Entonces, quedaría menos. Después vamos a poner ese menos de una vez, multiplicando el producto de 90 más 0.01S por S más 2000, todos me van a quedar positivos, pero por este signo me quedarían negativos. Esto me va a quedar menos 90, menos 180, menos 180.000, menos 0.01S al cuadrado, menos 20S. Todo esto sobre S, y el producto que yo tengo aquí me queda 0.01S más 0.01 por 1000 me queda 10. Muy bien, y realizo la fracción algebraica. Entonces en la fracción algebraica vamos a tener como denominador a S. Y en el numerador tengo menos 90 menos 180.000 menos 0.1S al cuadrado menos 20S, y aquí me va a quedar más 0.01 por S al cuadrado más 10S. Muy bien, reduzco términos semejantes. Por ejemplo, este y este se cancelan. Y reduzco los términos que tienen S, que es... cierto, aquí ya 90S. Menos 90S, ok. Entonces, menos 90S con menos 20S más 10S me va a dar menos 100. Menos 100S y luego menos 180.000 sobre S. Ok, de aquí entonces el determinante de I1 de S va a ser igual a, factorizo el menos 100 que multiplica a S más 1800 y me queda S en el denominador.
Para el determinante de I2, la columna que voy a sustituir va a ser esta, por esta de términos independientes. Ok, entonces ya muestro cómo me quede ahí el determinante. Vamos a resolverlo. Ok, entonces aquí al desarrollar vamos a tener 0.0, o sea, este factor por este me quedaría 0 por 0.01s más 20. Y luego este por este factor, pero va a ir multiplicado por un signo negativo por ahí. Entonces me va a quedar S más 1000 por 90 más 0.01s. Y todo esto sobre S. Ok, entonces aquí hago la fracción algebraica. La fracción algebraica va a tener como común denominador a s, entonces me quedaría en el numerador 0.01s al cuadrado más 20s. Ok, aquí el producto de todo esto va a ser positivo, por este signo me va a quedar negativo, entonces me queda menos 90s menos 0.01s al cuadrado menos 90.000 menos 10s. Ok, reduciendo aquí términos semejantes, vamos a tener el punto 0,1s cuadrado con menos punto 0,1s cuadrado se simplifican. Luego los términos en s me quedan menos 80s menos 90.000. Ok, y saco factor común. Entonces, delta o el determinante de I2 va a quedarme como menos 80 por S más 1125 y eso sobre S. Ok, con eso ya podemos resolver, entonces encontrar I1 de S e I2 de S. Ok, entonces I1 de S va a ser determinante de I1 de S entre determinante del sistema, o sea, en el numerador tengo menos 100 por S más 1800 sobre S entre menos 2000 por S más 1500. Ok, esto va a ser igual a 0.100 entre 2000 me queda 0.05. Ok, y acá al aplicar la regla de sándwich me queda en el numerador S más 1800 sobre S por S más 1500. Ok, hay que resolver las fracciones parciales. Ok, entonces como planteo las fracciones parciales, el primer factor es S, necesita una constante A, y el segundo factor, que es S más 1500, necesita una constante B. Es decir, aquí en el numerador tenemos S por S más 1500 y en el numerador tenemos A por S más 1500 más B por S. Entonces igualamos los numeradores para encontrar los coeficientes A y B. Vamos a usar el método corto. En otros videos de fracciones parciales los he explicado. Entonces, para que los revisen, agregaré entonces el enlace para que vean el método de fracciones parciales. Ok, aquí lo que voy a hacer es que igual los numeradores y ahora propongo dos valores. Si s es igual a 0, entonces en el lado izquierdo me queda 1800. Mientras que en el lado derecho, este BS se hace 0, me queda 1500, S más 1500 por A, o sea 1500A. Y de aquí se desprende que A vale, A es igual a 1.2.
Por otro lado, si S vale menos 1500, si S vale menos 1500, entonces aquí tengo menos 1500 más 1800 son 300. Y en el lado derecho, el factor, o bueno, este término que tiene A vale 0 y me queda menos 1500 por B. De aquí queda que B va a ser igual a menos 0.2. Ok, entonces regreso a lo que tenía aquí. Entonces I1 de S es igual a 0.05. Y este factor, entonces con las fracciones parciales me va a quedar como 1.2 sobre S, que es A, menos B, que es 0.2, entre S más 1500. Ok, y lo pasamos todo al dominio del tiempo. Entonces I1 de t va a ser igual a, y multiplicamos todo por 0.05. Entonces aquí esto en el dominio del tiempo me queda 0.05 por 1.2 es 0.06. Y en el dominio del tiempo es 0.06. Menos 0.05 por 0.02 me queda 0.01. Y la transformada de 1 sobre S más 1500 es E a la menos 1500t. Ok, entonces aquí ya tengo a I1. Ok, para I2 de S, entonces el determinante de I2 dijimos que era menos 80 por S más 1125 entre S y entre el determinante del sistema, que era menos 2000 por S más 1500. Ok, entonces aquí menos 80 entre menos 2000 me da 0.04. Y adentro me va a quedar S más 1125 sobre S por S más 1500. Muy bien, nuevamente hay que emplear fracciones parciales para esto de aquí. Ok, las fracciones parciales igual van a ser muy parecidas, solo que ahora voy a emplear como parámetros, bueno, coeficientes a C y a D. Entonces la idea es igualar estos numeradores, para lo cual entonces quedaría S más 1125 es igual a C por S más 1500 más DS. Y ahora damos valores. Si S es igual a 0, entonces del lado izquierdo tengo 1125, o sea, 0 más 1125, y del lado derecho, este término se hace 0, me queda 0 más 1500 por C, y de aquí se desprende que C vale 0.75. Ahora, si a ese le doy el valor de menos 1500, si a ese le doy el valor de menos 1500, del lado izquierdo tendría 1500, perdón, menos 1500 más 1125 me da 375. 375 negativo, y del lado derecho este término se hace 0 y me queda menos 1500 por D. De aquí se desprende que D va a ser igual a 0.25. Ok, entonces I2 de S va a ser 0.4 por C, que vale 0.075 sobre S, más 0.25 sobre S más 1500,
Ok, y lo llevamos al dominio del tiempo. Entonces, I2 de t va a ser igual a 0.04 por 0.75 me da 0.03. Ok, 1 entre s pues es 1 en t. Mientras que 0.04 por 0.25 me da más 0.01. Y la transformada de 1 sobre s más 1500 es e a la menos 1500t. Ok, aquí está la I2 de t. ¿Cómo sabemos que estamos bien? Entonces, evaluamos en t igual a 0. En t igual a 0, este término se hace 1, me quedaría 0.06 y 1 de 0 va a ser igual a 0.06 menos 0.01. O sea, y 1 de 0 va a ser igual a 0.05 amperes. Mientras que I2 de 0 sería 0.03 más 0.01. O sea, I2 de 0 es igual a 0.04 amperes. Recordemos que IL de 0 es igual a I1 menos I2 de 0. Entonces esto va a ser 0.05 menos 0.04 y efectivamente me da 0.01, que era lo que sabía de dato de IL de 0 desde el inicio. Entonces las expresiones pues son correctas. Ahora vamos a evaluar el voltaje del inductor. Ok, entonces recordemos que el voltaje del inductor es la inductancia por la diferencia, bueno, por la corriente que atraviesa ese inductor. Y en este caso es la diferencia de I1 con I2. Ok, entonces aquí vamos a escribir. Ok, vamos a sacar primero la diferencia. I1 menos I2. Ok, I1 menos I2 es 0.06 menos 0.01 por E a la menos 1500t. Menos I2 que sería entonces menos 0.03 menos 0.01 por E a la menos 1500t. Ok, entonces esta diferencia I1 menos I2 va a quedarme como 0.03 menos 0.02 por E a la menos 1500t. Ok, y ahora sí, tomando en cuenta la derivada de esto, derivada respecto a t de I1 menos I2 va a ser menos la derivada de 0.03 es 0 menos 0.02 por menos 1500 por E a la menos 1500t. Okay, y lo multiplico esto por la inductancia, que recuerden que era de 100 milihenries. Entonces BL nos va a quedar como 3 por E a la menos 1500t. Ok, eso significa que se trata del voltaje del inductor va
a ser una exponencial negativa. Ok, recuerden que la constante de tiempo es este coeficiente positivo, pero su recíproco. Entonces esto nos da que la constante del tiempo es aproximadamente 0.0006666, ok, segundos. Y para 5 veces la constante de tiempo, 5, que es donde yo puedo considerar que ya se alcanza el estado estable, que es cuando el voltaje del inductor se hace cero, porque en estado estable se comporta como un circuito cerrado, con un cortocircuito quiero decir. Entonces eso, el valor me da 0.00333 segundos.